Bendiciones, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Continuamos con esta enseñanza de Lázaro y el rico, y lo más importante, que nosotros la estamos estudiando bajo otra perspectiva. O sea, la estamos mirando bajo otra lupa, la perspectiva escatológica, profética, en la que la dio el Señor. Así que nosotros estamos, como le dijo el Señor a los de Berea, y los alabó, que porque escudriñaban las cosas que enseñaba Pablo, para ver si lo que enseñaba Pablo era así como lo enseñaba. Y la pregunta es, hermanos, ¿cuánto más tenemos que escudriñar lo que enseña cualquier otro ser humano que no haya sido inspirado? Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. Escribió el 70% o más del Nuevo Testamento. El único que pudo haber escrito el libro de Hebreos fue Pablo, porque fue llevado al tercer cielo. Y ahí tiene revelaciones que Cristo nunca, que no muestran de Cristo que él haya dicho en el Nuevo Testamento, excepto en el libro de Hebreos. Por ejemplo, en el capítulo 10 del libro de Hebreos, dice, hablando del Señor, dice: sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Cuándo dijo eso el Señor en todo el Nuevo Testamento? Nunca. Es una revelación que recibió el apóstol Pablo, fue llevado al tercer cielo. Y todo lo que concierne al santuario celestial y al santuario terrenal, que el único que pudo haber escrito eso fue uno que fue llevado al tercer cielo. Bueno, en una enseñanza que el Señor me permitió traer hace algunos años, se muestran 6, 7, 8 razones del por qué no pudo haber sido otro sino Pablo. 8 razones. Una de ellas, que fue el único que fue llevado al tercer cielo, pues del único que da testimonio el Nuevo Testamento. Entonces, muy importante que si Dios alaba a los de Berea porque escudriñaron, cavaron y ahondaron para ver si lo que enseñaba Pablo era correcto, ¿cuánto más a todos los maestros que no son inspirados? Y a todos los predicadores, incluyéndome a mí, ¿cuánto más hay que escudriñarnos a nosotros? Revisar si lo que enseñamos es conforme a las Escrituras. El Señor alabó a los de Berea. Entonces, y dice que ellos escudriñaban cada día las Escrituras. O sea, usted debe escudriñar lo que se está enseñando aquí. ¿A la luz de qué? ¿De cuál pastor? No, a la luz de la palabra. Y puede escuchar otros, saber lo que dice, porque así es como aprendemos. Hermanos, la mejor manera que yo personalmente me he encontrado de estudiar algunos conceptos o algunas doctrinas, como las doctrinas supongamos, de los testigos de Jehová, la mejor manera no es escuchar a pastores hablando de los testigos de Jehová o en contra de ellos. La mejor manera es escucharlos a ellos o a gente, pastores que estuvieron con ellos y ya se salieron. Esos sí traen información relevante, y no simplemente escuchar a pastores atacándolos. Así nunca aprendemos nada. Por eso es muy importante mirar lo que dice la persona conforme a la Biblia, pero mirar también lo que dice nosotros, mirar y comparar. ¿Comparar a la luz de qué? Cuando usted y yo comparamos algo a la luz de lo que nos enseña el pastor, entonces usted está comparando tinieblas con tinieblas. No estoy queriendo decir de que el pastor enseña tinieblas, sino que la única luz es la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: tenemos la palabra profética más segura. Y si tenemos la más segura, ¿para qué vamos a buscar otra? Entonces, no es lo que nos han enseñado a nosotros a mirar las Escrituras a la luz de lo que ya nos han enseñado, pastores. No, es al revés, es mirar lo que nos han enseñado a la luz de las Escrituras, y eso es lo que estamos haciendo, mirando todo a la luz de la palabra, ¿qué verdaderamente dice la palabra? Entonces, ahí estamos abocados en esta enseñanza, de si verdaderamente lo que nos enseñaron, que tiene que ver con diferentes doctrinas, el estado de los muertos,
lo que pasa un segundo después de que uno se muere. Unos se van para un lado, otros para el otro. En fin, diferentes doctrinas que han sacado de ahí a ver si es verdadero. Entonces, nosotros estamos mirándolo bajo una perspectiva escatológica, porque eso fue lo que vino a cumplir Cristo. Cristo es el que la parábola del Lázaro rico no es alguna historia que pasó ahí, no, es Cristo que está contando. Les está colocando un ejemplo a su audiencia, a los escribas y fariseos, que eran los que se burlaban de él, que eran los que estaban vestidos de púrpura y de lino, que eran los maestros, pastores y guías de Israel, según Romanos 2, 17 al 24. Entonces, él les está poniendo un ejemplito de Abraham, y está usando a Abraham porque Abraham es el monte Everest de la fe. Es la revelación más grande de un hombre de fe en la Biblia, por eso se llama el padre de la fe. Entonces le está poniendo un hombre que es el padre de la fe, de la palabra, de haberle creído a la palabra de Dios, el más alto, que estuvo dispuesto a entregar su hijo, su único, al que él amaba, como le dijo el Señor: quiero saber si tú me amas a mí más que a tu hijo, ofréceme tu hijo al que amas. Y él lo hizo a la perfección. Entonces, muy importante que el Señor les está poniendo una comparación a ellos que decían ser hijos de Abraham, padre Abraham. Y el padre Abraham, siendo el padre de la fe, siendo el más alto ser humano en haberle creído a Dios en esa manera tan tremenda que fue probada, entonces por eso el Señor les pone ese ejemplo del padre Abraham, no por otra cosa. Simplemente está trayendo una parábola, y además el Señor dice claramente que Él nunca les habló a ellos sino en parábolas, y dice sin parábolas nunca les habló, aunque muchos maestros afirman de que eso no es una parábola y una historia, pero nosotros estamos viendo de que tiene tres cosas: es parábola, es profecía y es historia. Tres cosas reales, porque lo que sucedió después de que ellos pidieron que no querían saber nada de la palabra de Dios, que no querían de Moisés, que no querían saber nada de los profetas, y no querían saber nada de Cristo, porque Él está hablando de Moisés, los profetas y del mismo, y a Él no le creyeron, se burlaban de Él, y Él le pone el ejemplo del hombre más grande que ha existido jamás, pues es el padre de la fe. A ese fue el que Dios le dio todas las promesas, y en la simiente de Él estaban las promesas. ¿Quién es la simiente de Israel? No, Mashiach, Yeshua HaMashiach, Yeshua Adonai, Jesucristo, Jesús, Emanuel. Entonces, muy importante que necesitamos entender la palabra del Señor, hermanos. Necesitamos darle lugar a que la palabra explique la palabra, es lo que estamos viendo, escudriñando, para ver si estas cosas que nos han enseñado son así. Y usted debe escudriñar para ver si lo que estamos enseñando aquí es conforme a la palabra. Muy importante. Porque el único filtro, el único rayos X a través del cual se debe examinar todo es la palabra, y no al revés. Que cada una de las sectas que existen o de las religiones, cada uno va y pasa lo que enseñan otros, lo pasan a través de su propia enseñanza. No, lo que hay es que filtrar todo eso a través de la palabra, porque el Señor habla de la unidad de la fe, una sola fe, y la unidad de la palabra, una sola palabra, y la unidad del Espíritu, un solo Espíritu Santo. Entonces, muy importante, no la fe que tienen aquellos, porque los testigos de Jehová creen en una cosa diferente a la que creen aquellos otros de acá. Algunos rechazan al Espíritu Santo, algunos rechazan a Jesucristo. Entonces, todo hay que filtrarlo a la luz de la palabra. Así que eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Muy importante. Estamos en la enseñanza número 17 sobre Lázaro y el rico y su perspectiva escatológica. Leemos en el verso 27 de Lucas 16. Entonces le dijo el rico a Abraham. Que Dios bendiga su palabra. Te ruego pues, Padre, mire que lo llaman Padre, que envíes a Lázaro, Lázaro que está muerto, a la casa de mi padre. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, o sea, para que este hombre resucitado lo vean y se conviertan. Mire que ahí lo habla, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. O sea, el Señor les está poniendo un ejemplo de unos hombres que se condenaron por no haber creído la palabra de Dios. Le está hablando a los escribas, a los fariseos. Y como ellos le pedían milagros, señales y maravillas, muéstranos señales. Entonces el Señor les pone este ejemplo. Y les pone el ejemplo de un Lázaro que iba a ser resucitado. Entonces, que no vengan ellos, él está diciendo,
todo el que no crea la palabra va a ir para un lugar de tormento, también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, o sea, el único sistema dado por Dios para arrepentimiento, perdón de pecados y salvación es la Biblia. Cuando Jesucristo les está hablando, no existía ni un solo libro del Nuevo Testamento, todo era el Tanakh, Antiguo Testamento o Primer Testamento, los 39 libros. Entonces, claramente ellos rechazan a Moisés, la ley, los 5 libros de Moisés, y rechazan los profetas, y entre los profetas estaba David, y David escribió los Salmos. Entonces, todo el Tanakh, rechazaban toda la palabra de Dios, le pidieron, no queremos palabra, queremos milagros, prodigios, maravillas, resucítanos a las... O sea, negaban la resurrección, los saduceos. El milagro más grande es resucitar a un muerto, ¿y cuánto más? No uno que se murió, y entonces va un pastor a orar por él y lo levanta, no, resucité a un podrido, para que vea a ver dónde quedan los cuentos. Dios podía hacerlo, Dios, solo Dios podía hacerlo. Entonces, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Muy importante. Entonces, el rico entonces dijo, no, padre Abraham, pero si Lázaro fuere a ellos dentro de los muertos, se arrepentirán. Entonces, muy importante que miremos que está hablando de arrepentimiento. Está hablando claramente de arrepentimiento. Un momentico, hermanos, yo cuadro esta situación aquí. Ok. Está hablando de arrepentimiento. Arrepentimiento. Solo existe un sistema para el arrepentimiento, la palabra de Dios. Fe en la palabra de Dios. Por eso mire que en Romanos capítulo 11, verso 23, dice que si no permanecieren en incredulidad, ¿incredulidad qué? Está hablando de los judíos, serían salvos. ¿Dónde estaba el problema de ellos? En la incredulidad hacia la palabra de Dios. Y al no creerle a la palabra de Dios, desechan todo lo que Dios, todos los propósitos y planes de Dios. Y entre esos propósitos estaba el Mesías, que venía a redimirlos y venía con diferentes puntos a cumplir para la redención, para entregarle un pueblo santo al Señor, al Padre. Entonces ellos se opusieron, al oponerse a la palabra se opusieron a todo. El Señor claramente lo dice, enseguida lo seguimos viendo. Entonces, hables de arrepentimiento y solamente hay un sistema para el arrepentimiento, la palabra de Dios. No es una doctrina, no es un credo, no es ninguna iglesia, la palabra de Dios, lo que Dios más engrandeció en todo el universo, su nombre y su palabra. Entonces, muy importantes, hermanos, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, o sea, tampoco se arrepentirán, aunque Lázaro sea levantado de los muertos, o aunque alguno sea levantado de los muertos, lo mismo. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Señor, gracias por tu preciosa palabra. Señor, gracias por todo lo que nos has permitido estudiar hasta este momento. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, glorifica tu palabra, Señor. Ábrenos el entendimiento, Espíritu Santo de Dios, para que podamos ver bajo tu lupa, bajo tu luz, Señor, tu verdad, Señor. Porque solo tú eres quien nos guía a toda la verdad, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Como hemos dicho y como lo dice la Biblia, o sea, como hemos repetido lo que dice la Biblia, la ignorancia de la palabra de Dios nos esclaviza. Mire, tantos esclavizados a pastores, tantos esclavizados a ministerios, tantos que hasta abandonaron su hogar por dedicarse al ministerio, sabiendo que el primer ministerio que existe es el hogar. Al punto que Dios dice que si alguno no tiene su hogar en orden, no le puede servir a Dios. Mire usted, entonces primero es el hogar. La ignorancia de la palabra de Dios, no, que solamente el pastor sabe y nos enseña. No, Señor, no. Dios nos llamó a todos a estudiar y dice que con los llevamos, en los años que usted y yo llevamos, o muchos de nosotros llevamos el Evangelio, ya deberíamos ser maestros.
Es lo que dice la Biblia. La ignorancia de la palabra de Dios nos esclaviza a los hombres. Ojo, a los hombres. Y eso es lo que pasa en casi todo lugar, a los hombres. Isaías 5:13. Pero no solamente ahí, la ignorancia de la palabra de Dios nos destruye, Oseas 4:6. Nos destruye. Muchos creemos que estamos bien y como somos ignorantes, como nos pegamos de dogmas humanos, de mandamientos de hombres, de filosofías de hombres, nuestra vida en el Señor está totalmente corrompida. Aunque muy religiositos y muy tratando de esforzarnos de cumplir cosas. Entonces, es muy importante. El Señor alabó a los de Berea. Los alabó. Y dijo que eran más nobles que los de Tesalónica. Oh, y los de Berea no eran convertidos. Les estaban dando la palabra. Y entonces ellos fueron a las Escrituras para ver si lo que enseña Pablo de Cristo, de que era lo que les hablaba él en el libro de los Hechos, para ver si lo que Pablo les estaba enseñando era así. Y confirmaron de que era así. Entonces, cuanto más nosotros que somos creyentes, cuanto más debemos nosotros escudriñar todo lo que nos enseñan. No importa todo lo que nos enseñan. Escudriñarlo por la palabra. Pasarlo por el escáner de la Biblia, que es lo que estamos haciendo nosotros. Hermanos. Entonces es muy importante. Venimos viendo que Jesús los acusó y los acusa en esta parábola de no creer en los escritos de Moisés. Y usó un gráfico, les puso un gráfico de un Abraham, y de ejemplo de dos personas con unas características que los escribas y fariseos que lo estaban escuchando entendían. Él les habló en el lenguaje de ellos. Vestían de púrpura y de lino y gozaban de banquete todo el tiempo. Ellos. Porque a ellos el Señor les entregó el reino. Y ellos tenían todos los privilegios. Todos, absolutamente todos. Ya lo hemos visto, pero por favor anótelo. Romanos 9, verso 4 y verso 5, para que vean los privilegios. Únicamente en el planeta Tierra lo tenían ellos, los judíos. Esos privilegios. Entonces, a ellos, el Señor los acusa de no creer en los escritos de Moisés. Y usó a Abraham como la cúspide, el más alto hombre de la fe en la palabra. Y Abraham les pone el ejemplo. Quieren solución a sus problemas, quieren solución a su falta de fe, quieren solución, o sea, a lo que ustedes están esperando, un Mesías, están esperando que el Señor los ayude, que el Señor los salve. Moisés y los profetas, vayan a la palabra. Yo le dijeron, no, palabra de Dios no, Moisés y los profetas no. Los 39 libros no. La palabra de Dios no. Resucítanos a Lázaro. Ojo, que eso lo dijeron, muy importante que usted lo entienda y lo tenga claro, hermano, lo tengamos claro. En el capítulo 16, todavía Lázaro no había sido resucitado. Él lo resucita después y coincide perfectamente con Juan capítulo 11, cuando el Señor resucitó a Lázaro y cuando ellos decidieron matarlo. Igual en el capítulo 22 de Lucas, ellos deciden matarlo. Y también está en Mateo y también está en Marcos. Y hay varias coincidencias, o sea, cosas en las que se complementan los 4 evangelios sinópticos que dicen lo mismo acerca de 2 días antes del día de la Pascua, de sacrificar el cordero y matar al Señor. Ahí cuando decidieron matarlo, que seguimos viendo. Entonces, esto no es un cuento. Esto es que el Señor les está poniendo un ejemplo de algo que Él está profetizando que va a suceder. Y al profetizar lo que va a suceder, está hablando de que fue en los días postreros, los últimos días, en la consumación de los siglos, hace 2000 años. ¿Pero de qué? Del pacto de Dios con Israel, o de la antigua alianza, que el Señor claramente les dice aquí mismo en el verso 16 que Moisés y los profetas eran hasta Juan, o sea, la antigua alianza. Desde ahora vengo yo, dice el Señor, desde ahora les he anunciado el reino
de Dios, el reino de los cielos, el evangelio del reino. Entonces es muy importante que le está diciendo a ellos, ustedes vienen y todo muy bien con Moisés y los profetas, pero ustedes rechazan a Moisés y los profetas, entonces ahora vengo yo, no me rechacen a mí. Le pidieron milagros, les hizo milagros, no le importaron los milagros, al contrario, dijeron, este hombre hace muchas señales, hay que matarlo. Ojo, es muy importante que entendamos de que esto no es un cuento como lo que nos han enseñado. Esto es una parábola que el Señor les pone una figura, un símil, una comparación, una figura literaria, un ejemplo, para enseñarles unas verdades proféticas y escatológicas que iban a suceder en el fin de los días, en la consumación de los siglos, en los últimos días, que fue hace 2000 años, pero ¿de qué? De la antigua alianza, no del mundo, no del universo, del pacto de ellos. Por eso hay un nuevo pacto, una antigua alianza, y con Cristo comenzó un nuevo pacto, una nueva alianza. A eso es que se refieren los días postreros de la antigua alianza. Eso es todo, nada más. Entonces, el Señor los acusó de no creer en los escritos de Moisés, de no creer en los profetas, y usó a Abraham como el ejemplo de la fe para que creyeran. No, es que Abraham es nuestro padre, lo llaman padre Abraham. Y entonces el padre de la fe, el de más alta autoridad de la fe, les dice, ok, yo ya recibí las promesas de Dios, las vi con mis ojos, las recibí a un hijo a los 100 años de edad. Mi esposa era estéril, o sea, todo era imposible. Y ese Señor, ese Dios del Tanakh, del Antiguo Testamento, el Dios de los judíos, es un Dios verdadero, un Dios real. Créanle a su palabra. Yo le dijeron, no queremos creer en ningún Moisés ni los profetas, queremos milagros. O sea, que el Señor nos muestre milagros. Y les mostró los milagros. Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos la palabra. Mire que esto es lo que venimos viendo. Parece que estamos redundando, pero no, es cada vez concluyendo más, cerrando más la brecha de la mentira que nos han enseñado y encerrándolo todo en una sola unidad perfecta, que es la revelación de Cristo. Eso es todo, no más. Pero a esa cúpula no le importó, no le interesó lo que les dice el padre Abraham, porque ellos claramente creían en Abraham, llamaban a Abraham su padre. Le dijeron a mí, el mismo Jesucristo, en otro libro, le dijeron, no, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, ni somos hijos de rameras. Tenemos un padre, Abraham es nuestro padre. El Señor dijo, si Abraham fuese su padre, las cosas de Abraham harían, que ya lo vimos la semana pasada. Entonces, muy importante, hermanos, que entendamos la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios. Todo lo tenemos que pasar es por la palabra, no por su iglesia, ni por la mía, ni por ningún concilio, ni por ningún estudioso, ni por ningún disque ungido, por nada. Tiene que ser todo a través de la Biblia. Hermano, por favor, analices eso. ¿Usted cree, hermanos? Usted y yo creemos. Es una pregunta. El Señor dice en Lucas 24:44 que era necesario, inclusive los llamó insensatos a los de Maús por no haber creído, que era necesario. Busque por favor en el diccionario, hermano, es la palabra de Dios. Mire, una horita a la semana, una horita en 7 días. Hermano, por amor de Dios, ¿cuántas horas trabaja usted a la semana? Muchas. Una horita, sáquele otra horita para investigar. Necesario significa obligatorio. Entonces le dice, no era obligatorio que todo lo que está escrito en Moisés, 5 libros, en los profetas y en los salmos se cumpliera en mí. O sea, que todo se había cumplido en él y todo lo que faltaba se tenía que cumplir en él. ¿Usted cree eso? ¿O Jesucristo fue un mentiroso? Porque si usted cree que eso fue, entonces ¿qué más está esperando que se cumpla de él? Porque él dice, todo lo que se profetizó acerca de mí. Las 70 semanas de Daniel se profetizó todo acerca de él, pero sin embargo las han hecho futuras. ¿Y usted cree que somos nosotros los de ahora del 2000 o 2001, 2002, 2003, 2004, 2020, 2021, que nos hemos preocupado por eso? No, en el año 120 pensaron que Cristo iba a venir, en el año 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500, todo el tiempo han pensado lo mismo que nosotros. Sucedían cosas, vea, ya viene el Hijo de Dios, ya viene, está a las puertas. ¿O usted cree que solamente es ahora? No, siempre ha sido así. ¿Y por qué no se ha cumplido nunca nada? Hay que revisar nuestra teología a la luz de la palabra, hermanos.
a la luz. Porque hoy en día pasa alguna cosa allá, dice que Estados Unidos con Rusia o con Norcorea y que va a la tercera guerra mundial y ya se va a acabar el mundo. Hermano, puro cuento. Falso, antibíblico. Dios, todo lo de Dios hay que encontrarlo en la Biblia, no en las noticias, hermanos. Ni en ninguno de los pastores, hermano, que exageran tanto con estas cosas, hermano. Pero porque creen así. Dios los guarde, Dios los bendiga, el Señor los guíe, ¿cierto? En su verdad. Ojalá que vamos a la palabra, volvamos a la palabra. Así que la cúpula no solo rechazó a Moisés, la ley. Ellos decían de que ellos cumplían la ley, pero le agregaron miles de mandamientos a la ley de Dios. El Talmud, que es su única Biblia. Rechazaron a los profetas, la cúpula, el Sanedrín, los ancianos, el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, toda la cúpula, los de lino y púrpura, rechazaron a Moisés, la ley, rechazaron los profetas y rechazaron lo que dijo Abraham, que fueran la palabra. Pero también rechazaron al Mesías, rechazaron los apóstoles, el evangelio del reino, los predicadores, todos lo rechazaron. Entonces, pero los llaman Padre Abraham. Y el Padre les dice, yo soy el Padre de la fe, ustedes lo saben. Por eso todas las promesas de Dios están en mi simiente, que es Cristo. Y muchos dicen que son ellos. No, Cristo. Gálatas 3, 16, 17, por favor léalo, hermano. Léalo y grábeselo. Que todas las promesas, 100% de las promesas de Dios están en el Mesías, en nadie más. Y a través de él, en su pueblo Israel, por supuesto, en ellos, pero a través del Mesías. Pero como ellos le dijeron al Mesías que no, a la palabra que no, a Moisés que no, a los profetas que no, pues no hay nada. Muy importante, la cúpula no solo rechazó a Moisés, rechazó a los profetas, sino a Abraham, el padre de la fe. No, Padre Abraham, lo que tú nos recomiendas, no. ¿Qué fue lo que pidió el rico? En vez de la palabra, o sea, te cambiamos la palabra en la que tú creíste, en la que tú vistes milagros, prodigios y maravillas al permitir que tu esposa, que era estéril, diera luz, y tú, un anciano, dieras a luz y vieras todas las promesas del Señor en ti y en tu simiente. Eso no, milagros. Lázaro, ¿usted cree que Lázaro está ahí, hermanos, por cuento? ¿O porque es una historia o una parábola? No, es porque el Señor les iba a resucitar a Lázaro, y Lázaro iba a ser la bomba atómica, el detonador que los enloqueció y que dijeron, ya, hay que matarlo. El milagro que los llevó a matar al Mesías, ya lo querían matar, pero el milagro que les llenó todo fue Lázaro. Por eso que está ahí, no por otro cuento, no porque usted se muere y al instante está en la presencia de Dios. Imposible, hermano, a eso no se refiere. Eso es otra cosa que la vamos a estudiar, que sale de ahí. Eso es lo que vamos a seguir estudiando. Entonces, muy importante, hermanos, que el pedido de él fue, en vez de todo eso, en vez de Padre Abraham, en vez de tu fe, Padre Abraham, en vez de Moisés, en vez de los profetas, milagros. Y el Señor les dice, la ley y los profetas, la antigua alianza llega hasta Juan, desde ahora estoy yo. Y le dijeron, no, se burlaron de él. Verso 14 de Lucas 16. Así que, contexto de esta parábola, el contexto de esta parábola es el poder absoluto, vivificador, santificador y glorificador para el arrepentimiento y la salvación de la palabra. A eso se refiere. Es la palabra, el contexto, la palabra. Señor pone a Abraham, ¿por qué? Porque Abraham es el campeón mundial de creer en la palabra. Por eso es que lo puso. Pone a Lázaro, ¿por qué? Porque ellos le quitaron la llave de la ciencia al pueblo. Les daban solo migajas, y además las migajas, el Señor les dice, escuchen lo que ellos dicen, pero no escuchen lo que les explican, porque los van a engañar, y una vez que están engañados ya no van a creer a nadie. Llagas. Y les pone al rico porque eran los encargados, los maestros, los pastores y los guías que le debieron haber dado la palabra al pueblo. Toda esta parábola es referente únicamente a la palabra de Dios, al poder profético
de la palabra de Dios. Solamente, hermanos. Entonces, muy importante. Así que el contexto de esta parábola es el poder absoluto de la palabra de Dios para arrepentimiento y salvación. Ellos le piden arrepentimiento por sus hermanos, pero dije no, pero no queremos ningún sistema de fe para arrepentimientos. Que nuestros ojos vean cuando Él resucita a Lázaro. No solamente lo vieron, lo olieron. Hiede ya, podrido. Y ahí el Señor lo resucita y dice, no, hay que acabarlo, este va a hacer que nos quiten el templo y la nación. El templo que era donde le entraba el dinero a ellos por montones cada año. Así que, muy importante, hermanos, muy importante que esto, estoy hablando la Biblia, verso por verso, ya lo hemos estudiado. Vamos a la enseñanza 17, la Biblia, y sigamos viendo Biblia. La semana pasada terminamos en Juan 4, 8:40, que dice, pero ahora procuráis matarme. Ellos lo querían matar desde el comienzo, porque era una obra de las tinieblas. Sin nacer el niño, ya Herodes dio una ley de muerte contra el niño. Apenas nazca, que de una vez lo mate. Inclusive, como estos sabios se le perdieron, mandó a matar a todos los niños hasta 2 años, para que ahí caiga el Mesías, todo el tiempo. Pero lo que llenó la taza de ellos fue esta parábola, esta historia y esta profecía en los posteriores días, hace 2000 años, escatológico. Entonces, pero ahora procuráis matarme a mí, o sea, a mí. Hermano, ¿quién es ese mí? Es el que le está diciendo, el que Nicodemo dijo, sabemos que tú, ese mí, vienes de Dios. Sabemos, o sea, no solamente yo, sino que dice, en otro versículo dice que él era parte de esa cúpula del grupo, uno de ellos. Sabemos, o sea, toda la cúpula sabían que él venía de Dios, pero estaban vestidos de lino y de púrpura y no estaban dispuestos a dejar sus privilegios, que banquete cada día, todo el año. Entonces, sabemos, ese mí, sabemos que tú vienes de Dios, porque los milagros, prodigios y maravillas que tú haces, nadie los puede hacer si no viene de parte de Dios. Entonces, hombre que les he hablado la verdad, o sea, palabra, contexto, la palabra, la cual oí de Dios, de mi Padre. O sea, que Él vino en la palabra del Padre y con los milagros del Padre, como lo hemos visto, verso por verso, en las enseñanzas anteriores. No hizo esto Abraham. Abraham le creyó a mi padre. Abraham, cuando me vio, se gozó. Se gozó. ¡Qué gozo! Abraham iba a sacrificar a su hijo en obediencia, porque el padre de la fe. El Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo al que amas, al único al que amas. Y el Señor, lo voy a sacrificar. Y fue, y me dijo, no lo hagas. Y ahí mismo había un corderito allá, atado a unos helechos. Ahí Abraham me vio, porque ese también, de ese mismo que dijo Juan el Bautista, ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Abraham me vio y se gozó. Qué gozo tan grande, que no tuvo que sacrificar a su hijo, porque el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, venía a dar su vida por Abraham, por su hijo y por todos nosotros. Muy importante, hermanos. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Contexto, la verdad, la cual oí de Dios. Lo que Dios más engrandeció en el universo, su palabra. Ahí está. Muy importante, Dios y su palabra, la cual he oído de Dios. Dios y su palabra. Salmo 138, 2, la parte C. No hizo esto Abraham. Abraham sí creyó y se gozó. Ahora, ¿quiénes procuraban matar a Jesús? ¿Quiénes? ¿Quiénes, hermano? No, porque dicen, no, que lo matamos todos, que es nuestro pecado. Sí. Pero dice el Señor que hay de aquel por el que venga el tropiezo. Hay de aquel. Y ellos fueron el tropiezo para que los gentiles se convirtieran, tropiezo para que todo Israel se convirtiera, tropiezo para que se estableciera el reino de Dios, tropiezo
para que el Señor Jesucristo fuera exaltado como rey, aunque fue exaltado como rey de todas maneras. Natanael lo confirmó, Pablo lo confirmó, Tomás lo confirmó, Pilato lo reconfirmó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tropiezo. Ahora, ¿quiénes procuran matar a Jesús? Que sea la Biblia, nuevamente, como hemos hecho todo este tiempo, interpretando la Biblia. Juan 12:10. Pero los principales sacerdotes, la cúpula púrpura, sacerdotes, lino. Eso está desde que el Señor les entregó la ley en el monte Sinaí. Y todo eso lo administraron todo por muchos años, primero en el tabernáculo de Moisés y después en el templo de Salomón, etc. Pero los principales sacerdotes de toda la cúpula acordaron, o sea, se pusieron de acuerdo, tal como dice el Salmo 2, dar muerte también a Lázaro. O sea, también significa que le habían dado muerte a otro. Ojo, ya en el 12, en el capítulo 12, ya el Señor resucitó a Lázaro, ¿ok? Y como ellos se dieron cuenta que resucitó a Lázaro, entonces ya hay que matarlo. Pero también hay que matar a Lázaro, porque si el pueblo ve, los que olieron y los que vieron la mortecina de Lázaro muerto de 4 días, y los que vieron la resurrección van a creer. Entonces, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Claro, si matamos la prueba de la resurrección de lo que le pidió el rico, vestido de lino y de púrpura, en la parábola, en la figura que el Señor usó, en la ilustración que el Señor usó, entonces, si permitimos que este Lázaro lo vea la gente, se den cuenta, entonces, Dios mío, todo el mundo, todo Israel va a creer en él. Ya lo muestro, ya lo he mostrado varias veces, pero me gusta, porque Pablo dice, me es necesario repetiros muchas veces las mismas con la palabra de Dios, hermano. Si uno no la repite, no va a entender, nunca. Tenemos que estarla repitiendo constantemente, leyendo, y el Señor nos va dando entendimiento, a veces de una letra. Entonces, pero los principales sacerdotes acordaron, se pusieron de acuerdo, dar muerte también a Lázaro, al que pidió el rico, hermano, que lo resucitara. Eso es muy importante. Verso 11, mire usted, porque a causa de él, de Lázaro, resucitado, el milagro que le pidió, hermano, relacionemos por amor de Dios. Dejemos que la Biblia interprete la Biblia, hermano. No tratemos de interpretar esto a través de lo que nos han enseñado, porque entonces automáticamente nuestra mente va a seguir pegada de mentiras y va a sacar esto de contexto, como nos lo han sacado, y muchas otras cosas, como vamos a seguir viendo. Por causa de Lázaro, muchos de los judíos, el pueblo, se apartaban, miren, ya creyeron al Señor, creyeron los milagros del Señor y se arrepentían y creían en Jesús. Arrepentimiento, ¿sí ven? Lo que le pidió él, que sí, verdaderamente muchos al ver los milagros del Señor, pero porque tenían un corazón dispuesto, pero la cúpula lo negó totalmente. Inclusive, mire aquí, mandaron a matar no solo al que hizo el milagro, sino el milagro que hizo a Lázaro. Matar a Lázaro es muy importante, hermanos. Verso 48. En el verso 48 es donde dicen esto. De Juan 11. Léalo por favor. Léalo por favor. O a lo mejor lo tengo por aquí, enseguida volvemos y lo leemos. Así que, entonces habló la cúpula, los principales sacerdotes. En el verso 48 de Juan 11. Si lo dejamos así, o sea, si no matamos a Jesús, mire usted la comprobación del verso 12:10. Todo el pueblo, los judíos, el pueblo, Lázaro, el pueblo, creerán en él. Ese era el propósito de Isaías 49:6. A eso vino el Señor, vino con todos los propósitos, a eso vino, para que todo el pueblo fuera, a lo suyo vino. Y los suyos, ojo,
No todos, Pablo lo recibió, miles y miles y miles lo recibieron. Pero lo suyo, está hablando de gran parte, la cúpula total, hay unos que se salvaron, y el pueblo que se dejaron engañar por esta cúpula, porque ellos tenían el gobierno y el poder de mandar a matar al que quisieran. Entonces, así que si lo dejamos así, si no matamos a Jesús, todos creerán en él, o sea, todo el pueblo, y vendrán los romanos y destruirán nuestros, ellos se adueñaron del templo, nuestro, está hablando no el pueblo, hermano, está hablando la cúpula, escribas, fariseos, el Sanedrín, el sumo sacerdote, o los sumos sacerdotes, porque habían 4, Juan, Alejandro, Anás y Caifás. Ahí estaba la familia de los sumos sacerdotes, toda esa cúpula, los ancianos, hermano, los principales sacerdotes. Pues mire que aquí lo acabamos de leer, que fueron los que lo mandaron a matar. El sumo sacerdote. Vendrán, si no lo matamos, primero que todo, si no lo matamos, primero que todo el pueblo va a creer en él. Primero. Segundo, vendrán los romanos y nos quitarán nuestro templo y lo destruirán. Tercero, y nuestra nación. Lo cual pasó al pie de la letra, porque el Señor estaba dando una profecía para los postreros días de la antigua alianza, que según Cristo, el Dios eterno, era hasta Juan, pero ellos la extendieron hasta el año 70, porque siguieron con el templo y siguieron ofreciendo sacrificios, y en el año 70 ocurrió todo esto. Ocurrió que gran parte del pueblo murieron todos esos malos, la cúpula, los de púrpura y lino, y deshicieron la nación. Todo esto profético, histórico, escatológico, para los postreros días de la antigua alianza, o antiguo pacto, o antiguo testamento. El Señor vino y trajo una nueva alianza en su sangre y a través de su evangelio. Ok, muy importante, muy importante. Ahora, miren la razón. Ahora, ¿quiénes lo mataron? ¿Quiénes lo mandaron a matar? Ya vimos. Ahora, miren la razón del por qué lo mandaron a matar. Juan 8:37, la parte B. Porque mi palabra, todo en la Biblia coincide en creerle a Dios o no creerle. Cuando el Señor les dio Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones, todo estaba encerrado en la palabra. Las bendiciones de una tierra prometida a Canaán, en la palabra. Las maldiciones de quitarle la tierra, en la palabra. Todo gira alrededor de la palabra de Dios, hermano. Todo igual, esta parábola del vaso del rico gira únicamente alrededor de la palabra de Dios. No más. No más. Porque es la parte B de Juan 8:37. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ese fue el problema. ¿Qué fue lo que le dijo el rico? No, la palabra de Dios no haya cabida en sus corazones. Ya estaban llenos con su Talmud, miles de mandamientos de hombres. Inclusive acusaron al Señor, el Señor los acusa también en Marcos capítulo 7. No haya cabida en vosotros. Verso 47 de Juan 8. Y mire lo que les dice, que se cumplió al pie de la letra, hermanos. El que es de Dios, ojo, el que es de Dios, no el que se congrega. Una cosa es congregarse y otra cosa es ser de Dios. En Apocalipsis, no sé si es 14 o 17, dice, habla el Señor de los llamados, escogidos y fieles. El que es de Dios, primero, las palabras de Dios oye. ¿Y para qué las oye? Para que la palabra lo ilumine. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Con qué limpiará el joven, el niño, el anciano, el adulto su camino? Con obedecer la palabra de Dios. Entonces, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero aquí el contexto es oye, las cree. El contexto es fe. Fe para salvación. Por esto no las oís vosotros, por esto no las creéis. Ellos lo oían a él, pero no la creían, se burlaban de él. Por esto no las oís vosotros, está hablando de fe salvadora.
porque no sois de Dios. Entonces muy claro, muy claro. Aquel que oye la palabra y no la obedece, hermano, muy difícil, no es de Dios. No es de Dios, porque la palabra, según Dios, es lo más grande del universo para Dios. Su nombre y su palabra, Salmo 138:2. Nunca me cansaré de repetir eso. Y esa palabra tiene un poder vivificador, santificador, transformador, lavador, regenerador, renovador, santificador y glorificador. Tiene el poder de la palabra. Por eso es vivo, es espíritu, es vida, es viva y es eficaz. Todo es la palabra. La palabra es la que nos salva, la palabra es la que nos limpia. Todo es la palabra. Por eso, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso, no las oís vosotros, porque no sois de Dios, les dice el Señor. Ojo, a la cúpula, no al pueblo, a la cúpula, hermanos. Entonces, muy importante, hermanos, que podamos seguir entendiendo la palabra. Miren, palabra interpretando la palabra. Pasemos todo lo que nos han enseñado por este filtro para que vea que se cae todo eso. Al menos lo que nos enseñaron que es contrario a esto. Si nos enseñaron algo como esto, está totalmente en la palabra. Ahora, yo nunca lo he escuchado. De una perspectiva escatológica de Lázaro rico, nunca la hemos escuchado. Gloria a Dios que el Señor nos está enseñando, a usted y a mí. Entonces, debido a Lázaro, los judíos estaban aún más decididos, más resueltos. Ya se les llenó la taza. Ese fue el detonador para darle muerte a Jesús. Oh, pero ¿a cuál es eso? Aquel que le está dando la parábola y aquel que les dice de que ellos no creen en Moisés, no creen en los profetas, invalidaron la palabra de Abraham, invalidaron lo que creyó Abraham, que era la fe. En esa fe es que somos hijos de Dios, en la fe de Abraham, no en la descendencia física de Abraham. Ahí no hay hijos, ojo, para Dios, espirituales. Ellos eran descendientes, hijos, simiente de Abraham, pero físico. Pero ellos negaron todo, como lo vimos la semana pasada, verso por verso. Verso 47. De Juan 11. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. Mira, aquí están todos los 70. El sumo sacerdote dice algo tremendo en el verso 51. Todo está la cúpula, están los principales sacerdotes, están, que es la cúpula, está el sumo sacerdote, están los fariseos, está el concilio completo, los ancianos, todos. Y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre Jesús, ¿qué dice? Hace muchas señales, muchos milagros, prodigios, maravillas, pero no señales. Los judíos estaban enseñados, los padres de ellos estaban enseñados a ver señales, no señal de por allá cayó y cae el sonsonete y vuelve y se para y según la esposa sigue más carnal que antes. Está cayendo. Los ungidos dictando cosas, hermano, qué cosa más antibíblica y más mentirosa. Estoy cansado de ver eso, hermano. Cansado. No, ellos vieron que se abrió el mar rojo. Ellos vieron que una roca comenzó a dar agua. Ellos vieron el maná que caía del cielo. Ellos estaban enseñados a milagros, prodigios y maravillas. Ellos creían, el pueblo creía, el pueblo esperaba al Mesías. Ellos también sabían que venía, pero es que estaban acomodados. Como estaban vestidos de púrpura y de lino, tenían todo el poder. Lo único que podía pasar era que ellos le tenían que entregar el poder a otro, y eso fue lo que no quisieron. Ahí está el problema, hermano. No más ahí. ¿Por qué? Porque tenían banquete cada día. Mandaban a matar al que quería, como Pablo da testimonio, si ya volvemos a verlo. Pablo da testimonio de que el judaísmo era una mafia, era una organización asesina, criminal, que se habían tomado el poder, la potestad de darle cartas a Pablo y al otro para que vayan y mataran a los cristianos, ojo, y a cualquiera que ellos querían. Entonces, muy importante, hermanos, la Biblia, interpretando la Biblia. Estoy hablando cosas bíblicas. Si hay algo que usted ve no bíblico, escríbame, por favor. Me estoy rogando desde hace tiempo que me escriban algo. Al menos que me digan, hola pastor, o hola hermano, está bien, pero nada.
Este hombre hace muchas señales que haremos todo el Sanedrín, toda la cúpula, los ancianos, los principales sacerdotes, el sumo sacerdote, los fariseos. ¿Qué haremos con este hombre? Los escribas, ¿qué haremos con él? Porque hace muchas señales. Y ahí, pero ojo que esta declaración fue en Juan 11:47. Acababa de resucitar a Lázaro, lo acababa de resucitar. Que ahí fue cuando fueron y le dijeron, entonces se reunieron y dijeron, ¿qué haremos? Este hombre acabó de resucitar a Lázaro, que estaba podrido. Ojo, ¿cuál Lázaro? El que pidieron que lo resucitara. ¿Quién? El rico. El Señor les da una parábola de algo profético que iba a suceder en esos días. Eso es todo. No tiene que ver con que usted se murió y al ratico está en la presencia de Dios. No, hermano, hay mucho cuento, mucho camino muy largo para eso y muy estrecho, según lo vamos a seguir viendo por la palabra, la Biblia, interpretando la Biblia, hermano. No es así de fácil. Ojalá fuera así. Qué lindo que fuera así, pero no es así, hermano. Vamos a permitir que la Biblia siga interpretando la Biblia, hermanos. Juan 11:49, mire, 2 versículos después. Entonces Caifás, uno de ellos, mire que cuando habla uno de ellos de la cúpula, cuando dice nosotros sabemos, uno de ellos, Caifás, también dice de Nicodemo en otra parte, Nicodemo, uno de ellos, se refiere a uno de los de lino y púrpura, a uno de la cúpula, a uno del Sanedrín, a uno del gobierno, a uno de los que el Señor los había llamado para que fueran pastores, maestros y los guías del pueblo, de Lázaro, del pueblo. Ok. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ustedes son unos ignorantes, le dice a toda la cúpula, porque era la cabeza principal, él era el jefe, él era el que mandaba. Ojo, era como Aarón era la cabeza de todo el sacerdocio, y esta es la cabeza de todo eso, porque ahí estamos hablando de que era una organización eclesial. El rey era Herodes, otro tipo, nada que ver. Estamos hablando de una organización eclesial con poderes tremendos, y ellos se tomaron todo el poder. Entonces Caifás, ojo, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, o sea, aquel año él fue el que dictó que mataran con ellos. ¿Qué haremos? Toda la cúpula se reunió, ¿qué haremos? Entonces les dice el jefe, ustedes son unos brutos. ¿Cómo que qué haremos? ¡Que matarlo! Tenemos que matar, ya no acabamos de ver de que todo el pueblo está convirtiendo a él. Y que además van a venir los romanos y nos van a quitar el negocio. Nuestro lugar santo, ahí lo acabamos de leer, nuestro, de ellos, no dicen el lugar santo de Dios, el templo de Dios, no, nuestro. Y nuestra nación, el Señor les quitó todo. Entonces, ojo, primer siglo, de ahí para acá, ningún judío es culpable de nada, aunque la iglesia tradicional romana los culpó, ha hecho cosas, hoy siguen haciendo cosas en muchas partes del mundo, todo eso es antibíblico y malvado, nada que ver, no tienen nada que ver, hermano, como nosotros, ellos son simplemente pecadores como nosotros, que nos tenemos que arrepentir, tanto ellos como nosotros. Pablo dijo, ya no hay judío ni griego. ¿Por qué? Porque el judío tenía una alianza con Dios que era únicamente hasta Juan, lo declaró el Rey del Universo, Cristo. Y a partir de ahí ya lo único que empezó fue la nueva alianza en su sangre, todo es en su sangre. El que no venga a la sangre de Cristo está muerto. O sea, ese cuento de que Israel, de que tercer templo y todo eso son cosas de hombres, que construyan eso, no importa, son cosas de hombres, se van a enriquecer más de lo que están. Eso es todo. Pero el pueblo sigue engañado, los cristianos siguen engañados por sus pastores que creen toda esa mentira. Cristo dijo que en él se habían cumplido todas las profecías, el 100%, hermanos, el 100% de las profecías que hablaban de él. Léalo nuevamente y léalo con una lupa bien grande, hermanos. Lucas 24:48. Pero no solamente eso, yo les he dado muchos más versículos. Pablo dice lo mismo, Pedro dice lo mismo. Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Verso 50, ni pensáis, ni habéis cavilado. ¿Por qué no analizan? Que nos conviene, ¿a quién? A la cúpula, no al pueblo, a la cúpula, nos conviene a nosotros que estamos reunidos. Que este Jesús muera por el pueblo. A eso vino él. La Biblia dice que él estaba profetizando, enseguida lo vemos. Y no que toda la nación perezca. ¿Pero qué pasó?
como lo que el Señor les estaba dando no era simplemente un jueguito que lo han convertido, es que resurrecciones y lo que pasa después de la muerte y lo que pasa en el más allá y todo eso. No, el Señor les está hablando de algo profético, histórico, que estaba pasando en los posteriores días hace 2000 años. Eso es todo. Y que se cumplió al pie de la letra. Lo que Él está defendiendo, que muera Cristo, que muera Jesucristo, ese mentiroso como lo llamaban ellos, que muera Él y que lo escupían, que muera Él en vez de que la nación perezca. ¿Y qué pasó? Que en el año 70 se cumplió a cabalidad todo lo que el Señor profetizó en las 70 semanas de Daniel. Todo. Y eso lo vamos a ver verso por verso, para niños. Así que, muy importante, verso 51. Esto no lo dijo el sumo sacerdote Caifás por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó. Profetizó que Jesús había de morir por la nación. Bueno, él profetizó porque se tenía que cumplir, pero él fue el que lo mandó a matar con toda la cúpula. Ojo, pero Dios usó eso para la gloria de Dios. Usó esa profecía para su gloria. Porque si Cristo no moría y ellos fueron el instrumento para que Él muriera, para que Él fuera torturado, para que se opusieran a Él y a los suyos, a sus apóstoles, discípulos, profetas. Él tenía que ser glorificado. Verso 52. Y no solamente por la nación, o sea, no solamente que muera por la nación, mire usted la palabra como se cumple para bebés al pie de la letra. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno, en el Mesías, en los propósitos que le entregó en las 70 semanas y en Isaías, en fin, en los diferentes libros, para congregar en uno, como dice Juan, Padre, que como tú y yo somos uno, ellos sean uno con nosotros, que somos uno, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, las tribus perdidas, hace 2000 años, con su muerte, ojo, con su muerte. Entonces van 2000 años y no se han congregado en uno. Sí, eso es lo que creemos, hermano. Qué grave nuestra teología, hermano, y lo que nos han enseñado y lo que hemos creído, qué grave. Así que, qué mentira. Verso 53. Así que desde aquel día en que resucitó a Lázaro, obvio, ¿o en qué lo resucitó? Acordaron matarle. ¿Quiénes? Sumo sacerdote, principales sacerdotes, ahí lo acabamos de escuchar, los fariseos, el concilio, la cúpula, todo. Ojo, ¿quiénes? Ellos. ¿Y por qué? Porque resucitó a Lázaro. Esa fue la copa. Por eso es que la parábola del rico y Lázaro es sobre la palabra de Dios, sobre rechazar a Abraham, el padre de la fe, rechazar la recomendación que dio Abraham o el ejemplo que es Abraham para toda la humanidad, que si no estamos en la fe de Abraham, ¿y cómo estamos en la fe de Abraham? Diciendo que somos cristianos, creyendo la palabra que creyó Abraham, creyéndole a Dios. Eso es todo. Que ellos no le creyeron, el Señor los acabó de acusar. No son de Dios. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero oye con fe salvadora, creyéndole al Señor como le creyó a Abraham. Entonces, muy importante, hermanos. Muy importante. Así que, es tremendo. Dice que él profetizó, porque era sumo sacerdote, de que el Mesías iba a morir no solamente por la nación, sino, o sea, por Jerusalén, Judá, sino por los dispersos. Ahí lo acabamos de leer, hermano, por amor de Dios. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno, en Él, porque ese fue el propósito. Léase, por favor, Isaías 49, verso 6, para que vea que lo cumplió a la perfección hace 2000 años, perfectamente. O si no, van 2000 años y la muerte de Él no sirvió para nada en ese propósito de los dispersos. Y en ese propósito de la nación, los que creyeron, Pablo, Pedro, 20.000, 50, todos los miles que creyeron, muy importante. Así que lo que ellos decidieron para mal, el Señor lo convirtió o lo tornó para su gloria. Lo mismo que le pasó a José, cuando sus hermanos querían deshacerse de él, y todo lo que hicieron para hacerle daño a José,
Él mismo les dijo que Dios toda la maldad de ellos la convirtió para que ellos fueran salvos. Todo lo que esta cúpula, los de lino y púrpura, los pastores, maestros y guías del pueblo de Israel, ellos lo que decidieron para mal, Dios lo tornó para su gloria. Juan 13:31, mire, porque es importante que miremos el contexto de la unidad de la palabra. Entonces cuando Judas, porque de ahí el sumo sacerdote contrató a Judas, pero ya habían decidido matarlo. Todo eso es una mentira. Ya la sentencia de muerte la habían dado, al punto que Pilatos ya 2 veces había dejado: este hombre no tengo nada contra él, se lavó las manos, este hombre está limpio de todo pecado, de todo. ¿Por qué? Porque desde ahí se cumplió la profecía de que el cordero para el sacrificio tenía que ser santo y sin mancha. El mismo Pilato, que era el gobierno, la autoridad, lo declaró limpio. Ellos dijeron: si tú no lo matas, no lo crucificas, no eres amigo de César. Y que se vio forzado al pedido de ellos. Muy importante, hermanos, que entendamos la palabra. Muy importantes. Entonces, cuando Judas hubo salido, dijo Jesús: ahora que Judas se va, ahora que Judas se va a traicionarme por 30 monedas. Que todo eso es una enseñanza muy preciosa. Todo eso era profético, ahí se estaba cumpliendo otras profecías. Ahora, no antes, que me van a matar esto, no, ahora ya lo van a cumplir, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Dónde? En la cruz. Porque en la cruz el Señor Jesucristo recibió el juicio de Dios que era sobre nosotros, lo recibió Él. La ira de Dios que era contra nosotros, la recibió Él. Y esa separación que estuvo el Padre separado de Él, que Él mismo le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Por primera vez en la eternidad, tipificaba la separación eterna de nosotros de Dios. Y el Señor cogió ese sacrificio de Jesús, que ellos, la cúpula, no quiso, y al pueblo que engañaron, y cogió ese juicio que era sobre su Hijo, esa ira que vino sobre su Hijo, todo, y como fue perfecto, sin mancha y en obediencia total a Dios, entonces la perfecta justicia de Cristo, como dice, que Él se hizo pecado para recibir todos esos juicios, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Y el Padre entonces recibe toda esa gloria. Ahora el Hijo de Dios glorificado. ¿Glorificado por qué? Porque se está cumpliendo a la perfección lo que profetizó Isaías 49:6. A la perfección. Padre cogió la perfecta justicia, perfecta obediencia, perfecto amor y perfecta de Cristo, y nos la acomoda a nosotros, a los que creímos, Pablo, Pedro, Juan, los que creyeron. ¿No le parece? Qué terrible es caer en las manos de un Dios vivo. Qué terrible, hermanos, rechazar todo lo que Cristo hizo en vez de nosotros, y además nos lo acomodó a usted y a mí, como si usted y yo hubiésemos estado en esa cruz, y como si usted y yo hubiésemos vivido una vida perfecta para Dios, en obediencia perfecta para Dios, en amor perfecto hacia Dios y hacia los hombres, y nos lo adjudica como si usted y yo fuéramos perfectos. Uy, hermano, con razón, todas nuestras obras, todas nuestras justicias son simplemente trapos asquerosos, trapos de inmundicia. No importa que el pelo corto, que el pelo largo, no importa, pura inmundicia. No más. La obra de Cristo es perfecta y es única y no necesita nada más. Lo otro tiene que ser producto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ojo, no los mandamientos de hombres, como se ve en muchos lugares. Que la gente hace eso es porque se los exigen desde el púlpito. O si no, van a tener a toda la congregación encima mirándolos a ver cómo está el pelo, cómo está vistiendo, cómo está hermanos. Mandamientos de hombres. Y los mismos fariseos de hace 2000 años. Así que ahora es glorificado el Hijo del Hombre, pero no solamente Él. Y Dios es glorificado en Él. Qué hermosura, hermanos. Qué maravilla. Qué precioso. Bendito es el nombre
del Señor. Hermanos, todo tiene que ver con la palabra. Toda esa palabra gira alrededor de la palabra de Dios. La incredulidad del rico, la incredulidad de los de púrpura y de lino, como está a través de toda la palabra. El grupo eclesial, los pastores, maestros y guías del pueblo, eso, los que vivían plenamente, a plenitud y con las entradas del templo, corrompieron el templo, corrompieron los sacrificios, mandaban a matar al que se les oponía, mandaron a matar a los apóstoles, a los discípulos, a los creyentes, mandaron a matar al Hijo de Dios. En los posteriores días de la alianza, que ellos no quisieron someterse a que la alianza, Moisés y los profetas, era hasta Juan, si se hubiesen sujetado como Pedro, como Pablo, como Juan, hubieran sido salvos. A eso es lo que venía el Señor. Y ellos se opusieron a todo, y se opusieron al reino de Dios, se opusieron a Dios, se opusieron a la palabra de Dios. Así que, hermanos, continuamos la otra semana, si Dios nos presta la salud y la vida. El Señor, Dios, convirtió toda esa maldad de ellos en gloria para su Hijo y gloria para Él. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Dios mío, gracias por tu bendita y preciosa palabra. Señor, gracias, Señor, por permitirnos entender estas cosas tan preciosas, tan maravillosas que están en tu palabra, Señor, y por ayudarnos a poner tu palabra como el único filtro, el único escáner, Señor, a través del cual tiene que pasar toda enseñanza de hombres, Señor, para que seamos como los de Berea, Dios mío, y no seguir viviendo más de religión, de mantenimiento y de cuenticos, de emociones y lloriqueos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Hermanos, comparta la palabra. Comparta la palabra. Si tiene dudas, muchas veces lo he dicho, vuelvo y lo digo, escríbanos, escríbame, o contáctese conmigo a través del WhatsApp, me deja algún mensaje y con gusto. Hermano, si necesita los números o algo, me dice para ponerlos aquí en Facebook o en fin, pues para que usted tenga acceso y pueda, si hay dudas o si hay aportes. Así que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendito es el nombre del Señor.